impacto ambiental detallado del complejo hidroeléctrico Huánuco. Quien les habla es la estudiante Yupanqui Hernán Yasmín. El docente a cargo del curso es el Magister Quispe Arellano Jonathan Hilario. El contenido del proyecto es describir el proyecto, ver su envergadura del proyecto local, provincial, departamental o regional, ver cuáles son sus acciones impactantes de cada fase de este proyecto, ver sus componentes ambientales que afectan, ¿no? Que viene a ser el aire, el agua, su flora silvestre, su fauna silvestre, su población, su paisaje natural, su economía productiva, su infraestructura socioeconómica, sus recursos culturales e históricos y por último sus conclusiones. Dice, cada vez que somos testigos del arte en un edificio estamos conscientes de la energía contenida en él. Su ubicación y localización de este proyecto. Su objetivo en este proyecto es generar energía eléctrica y a través de la energía hidroeléctrica y mediante la construcción de 2 centrales. Se dice que la implementación de este proyecto está motivada por la necesidad de producir energía eléctrica utilizando recursos hídricos en un lugar que aún no ha sido utilizada. Se dice que para este proyecto hay una inversión de 35.511.774 soles y 79.743.423 soles. En sus acciones impactantes tenemos los componentes temporales del proyecto, que se dan las obras de desvío, que acá es donde se hacen las actividades desde el río, al desviar el recorrido del río, es el del depósito del material excedente, que es la estructura donde se coloca la materia removida. Se dan las áreas de préstamo, que es el lugar de donde se extrae el material para producir el concreto. Se dan las plantas de agregados y concretos, que son las instalaciones donde se procesan los materiales para poder producir el cemento. Tenemos las plantas de tratamiento de aguas potables y residuales, que es el lugar de donde se extrae el agua. Los campamentos, que es el espacio donde descansa el personal que trabaja. Los grifos, que son los puntos de captación de agua. Y por último, los polvorines, que es el lugar donde almacena todos los explosivos. Uno de los componentes es el aire, que son las emisiones de materia particulada, que son causadas principalmente por el movimiento de la tierra y las excavaciones de túneles y por voladuras y movimientos de la tierra que afecta a nuestro subfactor de la calidad del aire. En la presente evaluación de los impactos se han identificado las actividades de la etapa de construcción. Una de ellas es el transporte de material, de maquinarias, de insumos, equipos, de personales, los movimientos de tierra, sus obras civiles de captación, sus perforaciones de túneles. En otro componente que tenemos es el agua, que se dice que en la evaluación de este efecto sobre la cantidad de agua se realizó teniendo en cuenta el posible efecto negativo que puede tener esto, ¿no? El impacto negativo sobre la calidad del agua por el incremento de las concentraciones determinadas de analitos. Acá tenemos que los factores que influyen es la construcción de infraestructura de generación, su construcción de infraestructura de obras de cabeceras, sus construcciones de infraestructura de conducción, sus actividades de abono parcial al finalizar la etapa de construcción. Tenemos el componente del suelo, que uno de ellos es la capacidad agrológica del suelo, que se da la pérdida de la capacidad del suelo, que se debe al desplazamiento del suelo de las áreas en construcción durante las actividades previas de la colocación de la infraestructura del proyecto. Hay actividades que generan los impactos del suelo, que una de ellas es el movimiento de la tierra, la construcción de la infraestructura de conducción, su montaje de equipos electromecánicos, construcción, mejoramiento y rehabilitación de las vías de acceso y su construcción de la infraestructura de las obras cabeceras. El componente de la flora silvestre se dice que es una etapa de construcción de la pérdida de nuestra cobertura vegetal. Esto no tiene impacto sobre la vegetación durante las fases de operación y mantenimiento. Otra que es la mayor parte de la infraestructura se está ubicada en unidades cubiertas por bosques en 218,51 hectáreas y no existen impactos, dice, durante la etapa de operaciones de mantenidos y abonos sobre la cobertura vegetal. Tenemos nuestra fauna silvestre, que acá encontramos como los insectos, los grillos, las cigarras. Se dice que acá se da la pérdida del hábitat de la fauna en consecuencia de las afectaciones de los terrenos por las excavaciones y movimientos de la tierra en general. Se da el aullamiento de la fauna como consecuencia de las perturbaciones por la presencia humana y ruidos. Tenemos otro componente que viene a ser la población. Acá se da el impacto sobre la calidad de vida, el impacto en la calidad económica y el impacto de la perturbación por el ruido. Tenemos el componente del paisaje natural, que ahí se da en 2 etapas. Una de ellas es la etapa de construcción,
que se afecta la calidad del paisaje como consecuencia del desplazamiento del proyecto, que se da en el área de estudio del relieve accidental, en los sistemas de abastecimiento de aguas para el uso central de centrales eléctricas. Otra etapa que tenemos es la operación y mantenimiento. Los efectos de esta fase se usan sobre el paisaje, que son los mismos que la presencia de la infraestructura durante la fase de construcción. Tenemos durante la fase de abono del proyecto que no se producirá actividades, se dice, adicionalmente a las que afectan a la calidad del paisaje. Otra es economía productiva, que es una de las unidades del territorio asociadas a las actividades económicas del área de estudio y de la superficie, ¿no? Acá encontramos las unidades del territorio, sus áreas de estudio, su porcentaje, cuáles son las áreas afectadas y su porcentaje al ser afectado por la cobertura. Tenemos también la infraestructura socioeconómica, que se dice que no se esperan impactos culturales derivados del proyecto sobre las características culturales del área, que son afectadas de características socioeconómicas o culturales, o que no existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de operación y mantenimiento que se presentan en efectos o impactos negativos sobre infraestructura. Tenemos otro que es los recursos culturales históricos, que se da en etapa de construcción y etapa de abonado. En la etapa de construcción tenemos que no habrá cambios en las tradiciones ancestrales tales como la vivienda, su vestimenta, su salud o medicina, y en la etapa de abonado, que dice que no se habrá impactos negativos asociados en las condiciones de vida y en las características culturales. Tenemos la nivel de afectación, que se da en 6 etapas importantes, que es el componente de fauna, que es un impacto moderado, tenemos el componente del suelo, que es un impacto leve, y tenemos el componente de agua superficial, que se dice que es un impacto moderado. Tenemos el componente de paisaje, que es un impacto leve, el componente del aire, que es un impacto leve, y su componente de ruido, que es un impacto leve. Por último, hemos llegado a la conclusión que este proyecto es muy bueno porque al generar eléctrica a través de aprovechamientos de la energía hidráulica permitirá que una buena cantidad de personas estén garantizando un suministro confiable de energía eléctrica. Gracias. Vamos a hablar sobre la descripción del proyecto, donde podremos observar sus áreas, su condición y sus características de Huánuco. Como podemos ver acá, el mapa, la línea de color azul indica cuál es el área de Huánuco y está ubicada a unos 20 kilómetros aproximadamente. También podemos observar que las líneas que se encuentran a su alrededor comprenden los distritos de Santa Rosa y de Alto Yanachanca, que pertenecen a la provincia del Marañón y a su departamento de Huánuco. Y lo que podemos observar ahí, los puntitos indican cuál es su área del aire, del suelo y cuál es su área de construcción del complejo hidroeléctrico Huánuco.